En las oscuras calles de East End, en Londres, existía un hombre que solo dejó rastro de sus víctimas en el barrio londinense de Greenwich. Cortes en la garganta, mutilaciones en las áreas genitales y abdominales, extirpación de órganos y desfiguración del rostro de mujeres que se dedicaban a trabajos respetables como la prostitución. Así es, me refiero a nada más y nada menos que a mediados del siglo XIX en East End de Londres tenía sobrepoblación y la calidad de vida era una miseria. La situación empeoró con la proliferación de barrios de clase baja, con notables índices de pobreza, violencia, alcoholismo y prostitución. Antes de los asesinatos, Whitechapel y la Policía Metropolitana de Londres registró 5 asesinatos. Sus registros incluyen 6 crímenes más que conformaron el expediente de Whitechapel. Entre 1887 y 1891, la prensa atribuyó otra serie de homicidios del Destripador. La prensa y la policía recibieron numerosas cartas en el transcurso de los asesinatos de Whitechapel, así se dice, amigo. Y bien algunas eran propuestas para ayudar a la captura del asesino. La mayoría no tuvieron utilidad en la pesquisa. La pesquisa aguante nomás. No obstante, cientos de dichas cartas supuestamente eran de la autoría del Destripador y 3 de ellas resultaron notables. La carta de querido jefe, la postal de Saucy Jackie, sí, y la carta desde el infierno. La carta de querido jefe data del 25 de septiembre de 1888, fue recibida inicialmente por la central de News Agency el 27 de septiembre, fecha que coincidía con el matasellos, o sea que mataban sellos. No, se les decía así al sello que utilizaba las cancelaciones de los mismos. El medio informativo la reenvió en el documento de Scotland Yard 2 días después. Al principio se le consideró que era falso, pero todos se fueron para atrás cuando encontraron el cuerpo de Eddowes. Cadáver carecía de una oreja y la carta enviada 3 días antes del asesinato incluía la amenaza de cercenar las orejas de la dama. Pese a lo anterior, las investigaciones concluyeron que la oreja de Dowes había sido letalmente cortada por el asesino antes de su ataque. A esto se le sumó que el hecho que el documento también era del autor enviaría las orejas. La carta fue de importancia ya que el hombre se presentó como Jack el Destripador para referirse a sí mismo, y desde entonces la prensa y la policía solían llamarlo Mandil de Cuero. Comenzaron a denominarlo así. Algunas fuentes señalaron que el apodo en realidad había sido utilizado originalmente en una carta del 17 de septiembre del mismo año. Sin embargo, hubo consenso en validar esta suposición y se le consideró como un bulo en los registros del siglo XX de la policía. La carta desde el infierno. De igual forma, la central New Agency recibió la postal Saucy Jackie el 1 de octubre. Fecha del matasellos. Cabe señalarse que la caligrafía y el tono eran similares que la carta de querido jefe. El autor aseguraba que 2 víctimas más habían sido asesinadas en sitios cercanos entre sí y calificaba el homicidio como un doble evento, supuestamente en alusión a las muertes de Strife y Eddowes, a 2 mujeres prostitutas, aunque se llegó a pensar que la carta había sido enviada antes que la policía hiciera al público los asesinatos, de manera que hubiera sido improbable que alguien más tuviera conocimiento del doble evento en ese momento. Lo cierto es que en la fecha del matasellos indicaba que su autor había envió el documento más de 24 horas después de la muerte, cuando ya los medios daban cobertura de lo sucedido en la población. George Lusk, líder del comité de vigilancia de Whitechapel, recibió la carta desde el 16 de octubre. No obstante, al ser comparada con las cartas anteriores, el documento tenía otra caligrafía y otro estilo de redacción. La carta venía en una pequeña caja que también contenía la mitad de un riñón preservado en etanol. Y el autor aseguraba que se había comido el resto del órgano, o sea que había freído el órgano y se lo comió, aunque algunas fuentes dedujeron que el riñón le pertenecía a Eddowes, cuyo cadáver carecía de dicho órgano. Otras referencias concluyeron que se trataba solamente de una broma macabra. El cirujano inglés Thomas Shaw de London Hospital examinó el riñón y determinó que sí era humano y provenía del costado izquierdo de la víctima. No obstante, fue incapaz de establecer otra característica biológica. Más tarde, el médico recibió otra carta firmada por el Destripador. Scotland Yard publicó el 3 de octubre de la carta querido jefe de la postal con la esperanza de que alguien reconociera la caligrafía. En opinión de Warren, todo esto es bulo que estamos obligados a cualquiera a encontrar el autor de los documentos. El 7 de septiembre, George R. Sims
explicó que el rotativo dominical referirse había sido escrita por un periodista para centrar la popularidad de un periódico. Basándose en esa hipótesis, la policía concluyó identificar un periodista responsable de las llamado Tom Bullen, según una carta enviada por el inspector John Charles George el 23 de septiembre de 1913. No fue hasta 1931 que el periodista Fred Ed confesó que un colega de Star, o sea una revista, habían escrito cartas firmadas por Jack el Destripador con el tal de incrementar el interés de los homicidios de Watchfield y mantener vivo a los business. Ellos dicen que la historia de Jack el Destripador fue solo un mito, será cierto o no, pero sus víctimas hablan por sí solas. Jamás fue atrapado, se desconoce su verdadero nombre, pero en realidad anda peleando por nosotros en el Ragnarok. Se va a dar chingadazos con Hércules. Fin. Y disculpen, me faltaron unos detalles importantes como las víctimas que sí son canon, qué tanto les hizo Jack, pero eso ya aparte probé censurar cuando decía algo y quedó del culo. Y si no, YouTube me pone un más 18 y no quiero. Solo tenés un suscriptor y sos invisible, pelotudo. Pues sí, pero traten de buscar una emisión de los videos de Vice City, ahí uno le pusieron más 18 y mamó. Ahora sí se echan cal. Fin.